ingreso que es 80, y acá tendríamos el consumo de 86. Entonces estoy consumiendo por encima, esto sería un desahorro todavía que me lo está mostrando acá. Este desahorro que tengo negativo de menos 6. Luego el ingreso me aumentó a 100, y acá consumo exactamente todo, 100 y 100, y el ahorro es igual a 0. Es el punto acá que estoy en 0. Luego el ahorro aumenta a 120. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a explicar lo del 86, el 80 y el menos 6? Sí, lo volvemos a explicar más prolijo porque no me quedó muy prolijo. Supónganse, este es el punto de equilibrio que yo marco acá, que es el punto A. Pero uno puede marcar todos estos puntos que tenemos en la tabla. Supónganse que marcamos el punto, este de acá, que es cuando el ingreso es igual a 80. Tenemos el ingreso de 80. Este punto de acá, de un ingreso igual a 80, vamos a hacer un poquito más acá para que no nos quede tan pegado. Ahí. Esto nos va a implicar, ¿qué nos dice? El ingreso, bueno, es 80. Es este de acá. Acá directamente es nada más, podemos marcar el consumo de este eje, pero también podemos, como esto es como un espejo, es una bisectriz, si acá el ingreso es 80, acá el ingreso también va a ser 80. Es una bisectriz que nos marca un espejo de los dos lados, ¿no? Porque parte de este eje por la mitad. Y el consumo nos va a dar la función de consumo. Si nosotros ponemos 80 acá en la función de consumo por 0,7 más 30, nos va a dar este número que es 86. Cuando el ingreso es 80, el consumo es 86. Esto es 86. En este punto de acá. Ahí. Entonces tenemos, esto no es un punto de equilibrio, es un punto todavía que estamos, no es que es un desequilibrio de la economía, pero sí el punto de equilibrio es cuando nosotros marcamos acá, para hacer referencia a las curvas, cuando el ingreso es igual al consumo. Este es un punto donde tenemos un ingreso igual a 80, que lo marcamos siempre, el ingreso lo vamos a marcar con la bisectriz, entonces es 80, y el consumo, en la función consumo para un ingreso igual a 80, es 86. Por lo tanto, cuando nosotros bajamos y vemos la función ahorro, tenemos que ver acá, en 80, un desahorro. En este punto, que sería 80, tenemos que tener un desahorro. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo por encima de nuestro ingreso, que es 80. Y ese punto, entonces, va a ser menos 6. ¿Qué es lo que nos estamos pasando? Lo que nos estamos endeudando. Tenemos un ingreso de 80 y consumimos por 86. ¿Qué nos dice la función ahorro? Y que tenemos una deuda, un desahorro de menos 6. ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿Qué es lo que estamos mostrando gráficamente? Lo que nos está diciendo el cuadro. Acá tenemos el de 100-100, cuando el ingreso es igual a 100, el consumo, si yo lo reemplazo en la función consumo, por 0,770 más 30 es 100, es este punto, que es 100. El ingreso también es 100, lo puedo poner acá igual a 100 porque es la bisectriz, es 100. 100 y 100. El ahorro en ese punto es 0. Pasa por este punto del eje, donde corta el eje, es 0. Es un punto de equilibrio, donde el ingreso es igual al consumo. Todos estos puntos de acá, hasta el equilibrio A, son puntos donde el consumo, ahí lo muestra el gráfico, es mayor al ingreso. Por lo tanto, el gráfico del ahorro me va a mostrar un desahorro o un ahorro negativo. Alguien me está financiando mi consumo por encima de mi ingreso. El otro, supónganse, vamos a hacer el eje este más alto, esto lo pasamos acá, y vamos a hacer, por ejemplo, un punto por acá que podría ser el de 140. Vamos a hacer el del ingreso 140, si yo quiero marcar este punto. Bueno,
140 de ingreso. ¿Qué pasa cuando yo tengo 140 de ingreso? Acá y en el gráfico, ¿no?, del ingreso, del ahorro. Fíjense que acá tengo, ¿cuánto va a ser? Vamos a poner acá cuando me cruza con la función consumo, bueno, el consumo cuando el ingreso es 140 es 128, que es lo que me dice la función. Por lo tanto, esto es 128. Bien. Si quiero hacer esta para ver bien la diferencia, esto es un espejo, por lo tanto esto es 140. El ingreso es 140. Acá tengo ingreso 140 y tengo un consumo de 128. Esta diferencia que ahora tengo acá, que es esta diferencia, me va a dar un ahorro positivo, porque el ingreso es mayor que mi consumo. ¿Qué es lo que tengo que ver acá? En realidad debería ser del mismo espesor, ¿no? Si uno la estaría graficando correctamente y a escala. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Y esto ustedes, ¿cuánto es este ahorro? La función de ahorro, la puedo reemplazar acá, 140 por 0,3, más menos 30, y esto me tiene que dar, lo puedo reemplazar, y me tiene que dar 2, que es el ahorro, que es lo que yo me estoy ahorrando, este punto de acá. Así más o menos, siempre se marca uno, que es el que nos da el punto de equilibrio con ingreso igual a consumo para poder hacer las dos rectas. Pero hay que entender qué pasa antes y qué pasa después. O sea, acá tenemos todos distintos puntos. Esto es una función continua, por lo tanto nos marca todos los puntos de 100, 101, 102, 103, 104, de todos los ingresos posibles, como de todos los ahorros posibles, infinitas cantidades de ahorros, hasta lo puedo calcular con decimales, teniendo la función. ¿Cuánto es el consumo para 103.4 de ingreso? ¿Y cuánto es el ahorro? Lo puedo calcular tranquilamente, lo pongo acá en las funciones y lo calculo. Entonces, las funciones son continuas y se pueden calcular para cualquier tipo de ingreso. Yo para cualquier tipo de ingreso puedo calcular cuánto es mi consumo y cuánto es mi ahorro. Eso es lo que me dice las funciones gráficas. Ahora, acá lo que tenemos son puntuales, son ingresos puntuales de 100, 120 y 140, que los podemos marcar en un gráfico porque son discretos y tenemos 5 o 4. Si son muchos y tenemos que graficar una función, directamente se grafica la función y ya está. En todo caso, si nos preguntan por algún nivel de ingreso en particular, se reemplaza la función y ya está. Y ahí vamos a tener objetivamente cuánto es el consumo y cuánto es el ahorro. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien. Ustedes eso cuando lo grafican lo pueden hacer. Si son 5 números como son acá, lo pueden hacer como esto que hice yo y los grafican directamente, los marcan. Entonces les va a quedar un gráfico más ordenado y seguramente mucho más a escala. Si no, toda recta se parte de dos puntos. Aunque yo tenga 2 puntos, yo puedo trazar cualquier tipo de recta. Yo tengo que saber ordenar al origen, tengo que tener otro punto, que en este caso es este, y después tengo que saber, obviamente, la pendiente, si la pendiente es positiva o la pendiente es negativa. Y ya ahí, eso es algo matemático, yo puedo trazar cualquier tipo de recta lineal, cualquier tipo de función lineal. Con 2 puntos trazo cualquier función, no necesito más. Lo que nos pregunta también es qué factores modifican la posición y la pendiente de la función consumo. Bueno, nosotros tenemos la función consumo acá. Entonces, ¿qué variables tenemos? Tenemos variables que son independientes, como es del ingreso, como son todo lo que puede llegar a estar acá dentro del que me puede abastecer el consumo autónomo, y tenemos la variable que es que el consumo depende de esta variable que es el ingreso. Entonces tenemos, por ejemplo, variaciones en el ingreso. ¿Qué pasa si varía el ingreso? Lo que estábamos viendo recién. Si varía el ingreso, lo que vamos a hacer es movimientos
a lo largo de la función consumo. Esta es nuestra función consumo. Y bueno, me voy a mover a lo largo de la función consumo. En este punto, acá, a medida que el ingreso vaya creciendo, yo me voy a ir moviendo a lo largo de la función consumo. Porque es una variable endógena, es una variable que me explica mi función, que en este caso es el consumo, ¿no? Es una variable explicativa de mi modelo. ¿Qué pasa cuando hay variaciones del consumo autónomo? Las variaciones del consumo autónomo, todas las variables que me pueden influir en mi consumo autónomo, me dan un préstamo, me prestan plata, no sé, todas esas variables que me hacen consumir independientemente de mi ingreso. Todo lo que ustedes se pueden imaginar, que me presten, que me den plata, que mis padres me financien, bueno, son todo lo que hacen a mi consumo sin tener un ingreso. Todas esas son variables exógenas, son variables que no están dentro de mi modelo. Mi modelo está, todo esto lo resume acá dentro. Entonces, cuando eso se mueve, supónganse que me aumenta, me dan un préstamo, ¿no? Viene un amigo y me dice, toma esta plata para tu consumo de subsistencia hasta que encuentres un trabajo, ¿no? Entonces, eso lo que va a hacer son traslados paralelos, porque la pendiente siempre va a ser igual, que es la propensión marginal a consumir, no se modifica para nada, por lo tanto son traslados paralelos hacia arriba o hacia abajo. Si aumenta mi consumo autónomo, me voy a trasladar paralelamente hacia arriba, y si baja, por alguna cuestión, mi consumo autónomo, me voy a trasladar paralelamente hacia abajo. Son desplazamientos, me va a provocar desplazamientos paralelos de la función consumo. Paralelos, porque no puedo hacer un paso así, ¿no? Porque esto tiene distintos pendientes que esto. Y las pendientes son iguales, lo único que se está modificando es el consumo autónomo. La pendiente es la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, tienen que ser traslados o desplazamientos paralelos. Y lo otro que me puede modificar mi función consumo son las variaciones en la propensión marginal a consumir. Que eso lo que me va a variar es, el consumo autónomo está fijo, por lo tanto mi punto de partida es el consumo autónomo, y después esto puede variar, girar para distintos lados de acuerdo a cómo se modifica la propensión marginal a consumir. Si esta función tiene una propensión marginal a consumir de 0,5 y esta aumenta a 0,7 o a 0,8, va a aumentar la pendiente de la función, ¿no? La va a hacer más vertical. Si baja la propensión marginal a consumir, por ejemplo, de 0,5 a 0,3, bueno, la pendiente se va a hacer más plana, se va a aplanar mucho más. Esto puede pasar en general, las propensiones marginales en general dependen mucho están muy asociadas a los niveles sectorial de la gente, si es clase media, si son más ricos o si son más pobres. ¿Qué nivel de satisfacción de necesidades tiene ese grupo de personas? Si nosotros tenemos que son un grupo de personas de un nivel clase alto, rico puede ser donde tienen todo, las necesidades básicas y no básicas satisfechas, cuando aumenta en un peso su ingreso, al tener todas sus necesidades satisfechas cubiertas, no aumentan tanto el consumo, sino que ese aumento del ingreso va más para el ahorro. Entonces tienen poca propensión marginal a consumir y tienen mucha propensión marginal a ahorrar. Supónganse que la propensión marginal a consumir es de 0,1 y la propensión marginal a ahorrar es de 0,9. O sea, de un peso, supónganse que aumenta el ingreso, el 10% destinan a consumo y el 90% lo ahorran todo. ¿Por qué? Porque no necesitan mayor ingreso para seguir consumiendo. Ya con su ingreso tienen todo su consumo abastecido. Distinto es una clase media tirando a baja, una clase de los más pobres, donde tienen necesidades insatisfechas, donde todavía hay necesidades que no están cubiertas. Entonces, en general suelen tener la mayor propensión marginal a consumir. Una persona que no tiene toda el consumo satisfecho, cuando se le aumenta, supónganse, en un peso el ingreso, lo destina todo a consumir, a satisfacer esas necesidades. Entonces quizás tengan una propensión marginal a consumir del 0,9 o del 0,98 y prácticamente no ahorran porque no pueden ahorrar.
no les da el salario para ahorrar. Todo lo destinan prácticamente a consumo. Entonces las propensiones marginales dependen muchas veces de nuestro nivel de ingreso, y eso tiene que ver con los sectores, ¿no? En los sectores de la economía, en qué sector y en qué nivel de satisfacción de necesidades está cada uno. Que eso puede ir variando a través del tiempo. Una persona que tiene un trabajo precario, quizás tenga una propensión marginal a consumir mucho más alta, pero luego consigue un trabajo mejor, lo van ascendiendo, se capacita y cada vez tiene un ingreso mayor, y su propensión marginal a consumir va cayendo y va aumentando su propensión marginal a ahorrar, ¿no? Ahorra más de lo que consume porque ya tiene un nivel de satisfacción de necesidades prácticamente casi pleno. Eso depende mucho de eso, las propensiones marginales, de qué nivel social estamos en cuanto al ingreso nada más, ¿no? Porque estamos midiendo el ingreso. Bien, nada más, no tenemos nada más. Entonces, el ejercicio 3 nos da nuevamente una función consumo explícita. Tenemos acá que es 7.000 nuestro consumo autónomo, más 0,8 la propensión marginal a consumir. Y nos dice que encontremos el nivel de ingreso en que el ahorro es nulo, que es un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? Para graficar sobre todo. Encontrar el nivel, qué nivel de ingreso hace que el ahorro sea nulo. Antes veníamos con datos, que nos daban datos discretos, ahora tenemos la función directamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es, el ingreso siempre es el consumo más el ahorro. Por lo tanto, el ahorro va a ser lo que resta del ingreso sin consumir. Para que esto sea igual a 0, que es lo que nos pide, lo que nos queda es que el ingreso tiene que ser igual al consumo, que es el punto que siempre intentamos encontrar para graficar. Que el ingreso sea igual al consumo. En ese punto, el ahorro va a ser 0. Todo mi consumo se va a destinar, todo mi ingreso a ahorrar. ¿Cómo? A consumir, perdón. ¿Cómo lo saco? Esta es mi función consumo, reemplazo, como yo digo que el consumo va a ser igual al ingreso, bueno, pongo ingreso acá. Fíjense que puse ingreso acá. Entonces tengo 7.000 más 0,8 del ingreso. Paso este 0,8 para juntar todos los ingresos hacia el otro lado, restando. Me queda igual a 7.000. Y saco factor común el ingreso. Acá me va a quedar 1 menos 0,8, que ya directamente pongo 0,2. Igual a 7.000. Despejo y me va a dar el ingreso de equilibrio. Paso dividiendo el 0,2, 7.000 dividido 0,2 y me da 35.000. Este 35.000 es el que yo dibujo acá, que es donde el consumo es igual al ahorro en la bisectriz. Recuerden que dibujamos primero la bisectriz, que es la que parte el cuadrante este de 90 grados por la mitad, y dibujamos la función consumo. ¿Cómo dibujamos la función consumo? Marcamos, en este caso porque tenemos donde es el punto de equilibrio, que es 35, y marcamos la ordenada al origen. Cuando el ingreso es 0, yo consumo 7.000. Por lo tanto, tengo dos puntos, este y este. Trazo la función de consumo en ese punto. También sé, en este punto, que esto es lo que yo les decía antes. Acá yo tengo los dos gráficos separados. Tengo el gráfico de consumo por un lado y el gráfico del ahorro por otro lado. Que lo puedo hacer así o directamente graficarlo acá. Por ejemplo, vamos a ver. Profe, Sí. ¿cómo llegó al 35.000? Hizo 1 menos 0,8, le dio 0,2 y ahí me quedé. Lo paso dividiendo, despejo el ingreso. Yo lo que quiero buscar es el ingreso de equilibrio. El ingreso que hace que el consumo sea igual al ingreso. ¿Esto se entendió toda esta parte de acá? Cambio consumo Sí, por ingreso, por esto. Porque yo parto de esta premisa. Para que el ahorro sea 0, lo que me dices es encontrar el nivel de ingreso en que el ahorro sea nulo. Para que el ahorro sea 0, el ingreso tiene que ser igual al consumo. Entonces acá, mi función de consumo, como el consumo tiene que ser igual al ingreso, lo reemplazo con ingreso en vez de consumo. Y ahí despejo, junto a las I, y despejo I, que es el ingreso este de equilibrio. Paso este para este lado, el 0,8. Acá saco factor común, y entonces me va a quedar 1 menos 0,8, que es 0,2. Y después paso el 0,2 dividiendo. 7.000 dividido 0,2 me va a dar que 35.000
es el ingreso de equilibrio. Pruébenlo, prueben acá y pongan 35.000. 35.000 por 0,8 más 7.000. Y tienen que dar que el consumo es 35.000. Cuando el ingreso es 35.000, el consumo es 35.000. Es lo que me dice este punto de acá. Y es lo que partimos de la premisa de acá, ¿no? Ingreso igual a consumo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, genial. Lo que les decía del gráfico, bueno, yo acá lo separé para tener el gráfico de ahorro separado. Siempre recuerden que el gráfico de ahorro va a tener el eje positivo y el eje negativo, y el ingreso en el eje de las abscisas. Entonces, para graficarlo acá, lo traen hasta abajo. En este punto ya saben que es donde el ahorro es 0, y el otro punto es el de la ordenada al origen, que cuando el ingreso es 0, cuando el ingreso es igual a 0, esto acá lo sacamos, el ahorro es menos 7.000. Entonces tengo los dos puntos, este punto y este. Una vez que tengo los dos puntos, lo que hago es trazar la curva de ahorro. Y ya está. La otra, supónganse que esto no está y que yo traigo esto para abajo, esto tampoco está, y es el mismo gráfico, ¿no? Entonces voy a dibujar ahorro y consumo en el mismo gráfico. Entonces lo que tengo que hacer es la ordenada al origen, menos 7.000. Estos siempre tienen que estar medianamente con la misma distancia, hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Porque uno es 7.000 y el otro es menos 7.000. Y el otro punto es este de acá, el de 35.000 cuando el ingreso es igual a 0. Este punto y este. Este no va más y este no va más. Tengo los dos puntos y acomodo. La hago cruzar por ahí. Y esta es mi función de ahorro. Esto sería un gráfico donde está consumo y ahorro en un mismo gráfico, y acá tienen consumo por un lado y el ahorro por el otro lado. Es muy parecido, ¿no? Muy igual. Pero bueno, ustedes, como les resulte más simple y como les resulte más, o sea, como ustedes quieran, las dos versiones están bien. Acá yo ya puse la función de ahorro, no la calculé como veníamos calculándola antes, sino que puse menos el consumo autónomo. Si acá el consumo autónomo era 7.000, yo puse menos 7.000, y obviamente la propensión marginal a ahorrar es lo que le resta, lo que no destino a consumo. Si destino 0,8 consumo, 0,2 lo destino a ahorro. Recuerden que estos dos siempre me tiene que dar uno. Entonces yo ya tengo acá mi función consumo. Mi función consumo y mi función ahorro. ¿Qué más nos pide? Esto nos pide obtener la propensión media a consumir, la propensión marginal a consumir. Bien, entonces, marginal a consumir. Vamos a hablar de la propensión marginal a consumir, de esta. De lo que nos dice cuánto de un incremento en el ingreso voy a destinar a consumir. Eso es lo que nos dice la propensión marginal a consumir. Nosotros acá tenemos una función consumo, y fíjense que la función consumo es cómo varía. Cuando uno tiene una función explícita como esta, y yo quiero sacar la propensión marginal a consumir, lo que tengo que hacer es la derivada, ¿no? Esto es la derivada. La derivada me va a decir cuánto obtengo de consumo ante una variación en el ingreso. Entonces, cuando yo derivo esta función consumo con respecto al ingreso, lo que me va a dar es C. Cuando tengo datos discretos y quiero calcular con números las variaciones, uso variación, ¿no? La variación con números. Tengo números y puedo usar variación. ¿Cuánto me varía el consumo ante variaciones en el ingreso? Una cosa es cuando yo tengo datos discretos, que puedo usar variaciones con números, lo quiero calcular, y la otra es cuando me dicen cuánto es la propensión marginal a consumir de esta función explícita. Bueno, ahí tengo que usar la derivada, tengo que derivar esta función, cuánto me va a cambiar el consumo ante una variación en el ingreso. ¿Cuánto? C, me lo va a decir la propensión marginal a consumir. Entonces, acá que tenemos una variación, supónganse, esto es, yo estoy de 0 a 1.000, ¿no? Pasa el ingreso, primero estaba cobrando 0, estaría en un punto como este, y después paso a cobrar 1.000 al punto A. Cuando estoy en 0,
el consumo es 7.000, que era lo que consumía cuando mi ingreso es igual a 0, si mi ingreso es 0, yo consumo 7.000. Y cuando paso a 1.000 de ingresos, ahora mi consumo es 7.800. Como lo saco, lo pongo acá. 1.000 por 0,8 es 800, más 7.000 es 7.800. Entonces tengo los dos puntos. ¿Cómo se mide la variación? 7.800, acá mido variación de consumo. ¿Cómo varió? De 7.800 a 7.000. Esta variación. 7.800 menos 7.000. Sobre variación de ingresos. De 0 a 1.000. La variación es 1.000 menos 0. Por lo tanto, acá tenemos 800 sobre 1.000, me da 0,8, lo que es la propensión marginal a consumir. Una cosa es cuando uno lo calcula con datos discretos, que lo puede comprobar en una función, y otra ya acá la función ya me lo dice. Ya me dice que es de 0,8, ¿no? Pero lo que me está diciendo es eso. Variaciones en el consumo ante variaciones en el ingreso. Y se puede comprobar. La propensión marginal a consumir es constante. A medida que va aumentando el ingreso, de 1.000 en 1.000, supónganse, siempre va a ser 0,8. Siempre de cada 1.000 que aumente, 800 voy a destinar a consumo y 200 a ahorro. Eso es constante durante toda la función. La función siempre tiene una pendiente constante. Distinto es si estoy probando el número, no me va a dar siempre 800 si varío la cantidad de incremento del ingreso. Pero siempre va a ser de 0,8. Lo pueden calcular y siempre va a ser de 0,8. Lo que es más fácil de calcular es siempre el incremento en 1.000. 1.000, lo voy incrementando en 1.000 y van a ver que el consumo va a ir creciendo en 800. Entonces, 800 sobre 1.000 siempre les va a dar 0,8. Y esa es la propensión marginal a consumir, que es constante a lo largo del ingreso. Si yo la quiero graficar, es algo constante. Siempre voy a destinar, salvo que cambie mi propensión marginal a consumir, siempre voy a destinar el 0,8 de un incremento del ingreso. La propensión media a consumir, que es el promedio, lo que es el promedio de lo que yo, de cuánto de mi consumo destino a, no es del incremento. La propensión marginal a consumir indica un incremento en el ingreso, cuánto destino a consumir. Esto es, de la masa de ingreso, de mi ingreso total, supónganse que yo tengo un ingreso de 1.000, ¿cuánto destino a consumir? No me está hablando de incremento. Y esta va variando a lo largo de una función consumo. La propensión media a consumir es el consumo, la función consumo sobre el ingreso. O sea, es como una proporción. ¿Cuánto de mi ingreso destino a consumir? Pero del monto total, no de un incremento como me habla la propensión marginal. Entonces yo lo que puedo hacer es dividir la función consumo sobre ingreso. Divido el primer término, que es el consumo autónomo sobre ingreso, y el segundo término, que es la propensión marginal a consumir sobre ingreso. Esto con esto se me liquida y me queda consumo autónomo sobre ingreso más C, que es la propensión marginal a consumir. Esto es siempre fijo, es el consumo autónomo, es este 7.000. Sobre el ingreso, más 0,8, que es la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, lo que nos dice, si uno lo ve matemáticamente a esto, es que a medida que va aumentando el ingreso, me va aumentando, fíjense que acá me está aumentando el denominador, todo esto, ¿qué va a hacer? Va a caer. Porque me está aumentando el denominador, y el numerador está fijo, es siempre 7.000. A medida que me aumenta el ingreso, todo esto va a caer. Por eso empieza grande la propensión media a consumir, y después empieza a caer. Cada vez este término se va haciendo cada vez más chiquito. ¿Y a qué se va a ir acercando? A 0,8. Se va a ir haciendo asintótico a 0,8. A medida que me va aumentando el ingreso, esta división de acá se me va a ir haciendo cada vez más chiquitita, más chiquita, y se va a ir acercando ¿a qué? Al 0,8 Por eso una propensión marginal a consumir, cuando el ingreso es poco, es chico. Cuando el ingreso es chico, acá tengo, imagínense, casi 0, 0,1. Es 7.000
más 0,8. O sea, imagínense lo grande que es con respecto a 0,8. Después el ingreso va aumentando. Va aumentando, el numerador es lo mismo, y este término se va a ir achicando, hasta ir a estar secando a 0,8. Fíjense en el punto A, acá si uno lo quiere medir, ¿se acuerdan que cuando el ingreso era 1000, el consumo era 7800? Se lo pueden reemplazar acá y acá. Entonces, si yo quiero sacar la propensión media a consumir en el punto A, es 7800 sobre 1000. Y me da una propensión media a consumir de 7,8. Supongamos que está por acá, más o menos, en un punto por acá, ¿no? Cuando el ingreso es 1000. Después, el ingreso es 2000. Tengo un ingreso de 2000. Bueno, cuando el ingreso es de 2000, el consumo es 8600. ¿Cómo lo calculo? Poniendo acá 2000. Para sacar la propensión media a consumir, hago consumo sobre ingreso. 8600 sobre 2000. Si yo hago eso, me da 4,3. O sea, es más chico. Cuando es 2000, es 4,3. Se va achicando. Y si yo sigo probando, ustedes agarran un Excel y siguen aumentando el ingreso y hacen esto, van a ver que cada vez hace chiquito. Este término se va haciendo cada vez más chiquito, que lo único que va a prevalecer es acercarse a 0,8, que es la propensión media, marginal a consumir. Fíjense acá que la propensión marginal a consumir es menor siempre que la propensión media a consumir. ¿Por qué? Porque la propensión media a consumir es la propensión marginal a consumir más este término. Que por más que se haga chiquitito, se va haciendo chiquito, es un término más que la hace que es mayor. La propensión media en el corto plazo, que siempre estamos hablando de teoría de corto plazo, porque es la teoría keynesiana, es menor que la propensión marginal a consumir. Y acá tienen las dos dibujadas. ¿Qué pasa con la propensión media a ahorrar? Bueno, es lo mismo, pero al revés. Acá tenemos la función, menos 7000 más 0,2, que la propensión, esta es la propensión marginal a ahorrar, la podemos poner acá, es la azul. 0,2 es la propensión marginal a ahorrar, ¿no? Que es lo que me va a decir cómo cambia mi ahorro ante un incremento en el ingreso. Cuando yo derivo la función de ahorro, me va a decir que en el 20%. Siempre va a ser en el 20%. Ante un incremento en el ingreso, mi ahorro se va a incrementar en el 20%. Eso es 0,2. Es fija, es constante. La propensión media a ahorrar es el ahorro, cuánto del monto de ingreso, de los 1000, 2000 que tenga de ingreso, si tengo 2000, ¿cuánto de esos 2000 destino me pesa el ahorro? ¿Cuánto de eso destino a ahorro? Entonces, la función de ahorro menos el consumo autónomo sobre el ingreso y uno menos, pueden poner uno menos C o la C chiquitita o la S chiquitita. Es lo mismo. Acá, con este se va y nos queda este término más 1 menos C o la S chiquitita, que es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, si lo reemplazamos por los números que tenemos en la función, esto es 0,2 y este menos consumo autónomo es el menos 7000 dividido I. ¿Qué pasa con esta función? Cuando el ingreso es chiquitito, casi cero, esto es menos 7000 más 0,2, o sea, menos 7000,2. Es un punto muy negativo, muy grande. A medida que el ingreso va aumentando y que nos vamos moviendo hacia allá, este término se va achicando, o sea, se va haciendo cada vez menos negativo. Entonces se va a ir achicando y se va a ir haciendo cada vez menos negativo. Y se va a ir acercando, se va a ir haciendo cada vez más chiquitito, en negativo, pero cada vez más chiquito, y se va a ir acercando a 0,2. Se va a ir haciendo asintótico a 0,2. O sea, es como un espejo de la propensión marginal a consumir, pero al revés. La propensión media a ahorrar. La propensión media a consumir más la propensión media a ahorrar
Esta era la propensión media a consumir y esta es la propensión media a ahorrar, lo que teníamos antes. Si lo sumamos, esta es la propensión media a consumir y esto es la propensión media a ahorrar. Esto, con esto se va porque es negativo y negativo, este es negativo y este es positivo y este es negativo, y me queda que es igual a 1. La suma de las dos son iguales a 1. Propensión media a consumir más propensión media a ahorrar dan 1. Lo mismo que habíamos hablado de las marginales a consumir y ahorrar. Esta es la propensión marginal a consumir y esta es la propensión marginal a ahorrar, que es lo mismo que 1 menos C. Entonces tenemos C, que es la propensión marginal a consumir, más 1 menos C, que es la propensión marginal a ahorrar. Esto es negativo con positivo se va y me queda que es igual a 1. Las propensiones, la suma de propensiones medias es igual a 1 y la suma de las propensiones marginales también siempre es igual a 1 en esta teoría keynesiana de consumo de corto plazo. Lo más que tienen que recordar acá es el funcionamiento que tiene la propensión media a consumir. Keynes decía y establecía en sus, que a medida que aumentaba el ingreso, a medida que una persona se le aumentaba el ingreso, 1.000, 2.000, la proporción que destinaba a consumo cada vez era menor. O sea, el producto medio era decreciente. Es lo que nos muestra esto, la función, ¿no? A medida que aumentaba el consumo, una persona con mayor consumo, la proporción de ese consumo, de ese ingreso que destinaba a consumo, cada vez era menor. Lo que representaba el consumo en el ingreso total, en el ingreso total corriente. Recuerden siempre que él siempre hablaba del ingreso corriente, del ingreso al momento. A medida que las personas tenían un ingreso mayor, la proporción que se destinaba a consumo cada vez era menor. Eso es una de las teorías que después se le refuta a Keynes. Es la propensión media a consumir decreciente, que es esto que está acá. Ahora lo vamos a ver cuando se hacen después estudios, se ve que se estudia con datos que la propensión media no decrece, pero ahora lo vamos a ver. Y eso es por qué la teoría keynesiana de consumo se deja de usar. Bien, esto, propensión marginal, propensión... ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Qué pasaba? La visión keynesiana de consumo de corto plazo indicaba esto, lo que vimos recién, que la propensión media a consumir disminuía, ¿no? A medida que el ingreso aumentaba, que las personas de mayores ingresos en promedio destinaban menos consumo, o sea, la participación del consumo a medida que el ingreso aumentaba iba cayendo. Él sostenía eso, que cuando el ingreso aumentaba, la proporción esa de consumo iba cayendo y esta propensión media era decreciente. Él, cuando hacía estos estudios, se basaba en la observación de su entorno, ¿no? Que era muy empírico y no hacía ningún estudio muy profundo. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a haber más datos disponibles, se hacen estudios de series temporales largas, ¿no? De tiempo. Una de las principales es la que hizo Simon Kuznets, que midió series temporales de tiempo muy largas, y ahí demostró que la proporción que había entre el ingreso y el consumo era proporcional, o sea que a medida que los ingresos eran mayores, él estimaba y estimó algo así como esto. A medida que el ingreso aumentaba, el consumo también aumentaba, le daba todos puntos así, como una nube así le dio el estudio, ¿no? Era una nube donde a mayor ingreso, mayor consumo. No era que cuando mayor era el ingreso, la proporción que se destinaba al consumo era menor. Y eso fue una de las cosas que se refutó de la teoría keynesiana. Lo que decían acá era que el consumo tenía una relación con el ingreso de este modo, ¿no? Era casi proporcional. Aumentaba el ingreso y aumentaba el consumo. No es que disminuía en ingresos mayores la proporción que se destinaba a consumo. Estas teorías de largo plazo tenían una función consumo de este estilo, ¿no? Donde tenemos el consumo dependían del ingreso y una propensión marginal a consumir. ¿Qué diferencia hay acá con Keynes? Que Keynes establecía un ingreso un consumo autónomo. Ellos tenían
esta es una función de consumo de corto plazo y esta es una función de consumo de largo plazo. El error de Keynes fue considerar este consumo autónomo para toda la vida. O sea, esta es una función consumo de largo plazo. En el largo plazo era así, la función actuaba de esta manera la función consumo, y Keynes la estimó para el corto plazo y para el largo plazo, porque nunca lo tuvo en cuenta, algo así. Esto era en el corto plazo. Pero lo que la sostenían también, además de los estudios estos empíricos de series que se habían hecho muy largas y que daban que la función consumo tenía esta forma, no esta verde, era que uno no puede vivir con un consumo de subsistencia de por vida, ¿no? Porque este era un consumo de que alguien te estaba prestando plata. Tus padres en un momento, un amigo, el banco, el sistema financiero, alguien, no lo sé. Y bueno, podés vivir, esto puede ser porque funcionaba bien en el corto plazo, pero para el largo plazo no. ¿Por qué? Porque en el largo plazo uno puede vivir endeudado. En algún momento de nuestra vida, esa deuda hay que devolverla. Si es un banco, si es un amigo, alguien que nos prestó plata para poder subsistir en un momento donde no teníamos ingresos, bárbaro, pero en algún momento, en el largo plazo, considerándolo, había que devolverlo. Por lo tanto, se compensaba ese consumo autónomo. Se compensaba el consumo autónomo cuando me prestaron que cuando lo devuelvo. Entonces, al estar compensado, desaparecía a largo plazo. Sería a lo largo de una vida, por ejemplo. Entonces, la función de consumo keynesiana explicaba bien el comportamiento del consumo, pero a corto plazo. A largo plazo, este consumo autónomo tenía que desaparecer. No podía existir de por vida un ingreso, un consumo de subsistencia, un consumo endeudado. Entonces desaparecía y la función de largo plazo de consumo desaparecía este consumo autónomo. Y esto sería una función de consumo de largo plazo de ese momento y esta la de corto plazo keynesiana. No es que se deshicieron de la función de consumo keynesiana, funcionaba, pero a corto plazo, no como una visión de largo plazo. Acá están las dos funciones que nos da el ejercicio 4. Tenemos una función de consumo de corto plazo, donde tenemos el consumo autónomo, y tenemos una función de consumo de largo plazo. Nos damos cuenta, obviamente, de largo plazo y de corto plazo por la existencia o no de este consumo autónomo. Lo que nos pide es que grafiquemos ambas funciones. Entonces, bueno, esto que está explicado acá es lo mismo que dije recién. La función de consumo de corto plazo tenemos que marcar el consumo autónomo cuando el ingreso es 0, y después le hacemos una pendiente positiva, en este caso de 0,78. Y el de largo plazo, cuando el ingreso es 0, a largo plazo, cuando el ingreso es 0, vos tenés que quedar como saldada tu vida. Es decir, alguna vez te prestaron, vos lo devolviste alguna vez, por lo tanto es 0, y parte del origen. Y después tiene una pendiente de 0,88, que es una pendiente un poco superior, por eso pasa por arriba. Es una pendiente que es un poco mayor. Y ahí tenemos el consumo de largo plazo. ¿Cuál es este punto? Para ver cuando las dos funciones se cruzan, tenemos que igualarlas. Igualamos la función de consumo de corto plazo con la de largo plazo. La igualamos y despejamos el ingreso. Pasamos para este lado el ingreso de 0,78, o sea, 0,88 menos 0,78 nos queda 0,1 y pasamos el 0,1 dividiendo. 50 dividido 0,1 nos da, cuando el ingreso es 500, ambas funciones se igualan, y si lo reemplazamos, este 500 en cualquier función de las dos, o en las dos, estos 500 acá, el consumo es 440. Sería 500 por 0,88, me va a dar 440, y 500 por 0,78 más 50 también me va a dar 440. Y acá teníamos una explicación más o menos de ese momento, de una función de cómo se comportaba el consumo en el largo plazo y en el corto plazo. Que la función de consumo keynesiana quedó para eso, para explicar el consumo en el corto plazo. Nada más. Además de graficar ambas funciones, nos pide que ahora calculemos nuevamente las propensiones medias y marginales, para ver cómo son a largo plazo. Entonces lo que vamos a hacer es calcular las propensiones medias y marginales. Primero la de corto plazo. Vamos a calcular la propensión media a corto plazo.
esto tenemos que hacer el consumo, la función consumo dividido el ingreso. Consumo autónomo dividido el ingreso, más esto es la propensión marginal a consumir dividido el ingreso. Esto y esto se van, y nos queda consumo autónomo sobre ingreso, más la propensión marginal a consumir. Si lo reemplazamos con los números, que está acá, es 50, que es el consumo autónomo, sobre el ingreso, más 0,78, que es la propensión marginal a consumir. Y esta es nuestra propensión media a consumir de corto plazo. La propensión marginal a consumir es cómo va a variar en función de consumo ante variaciones en el ingreso, que es C, ¿no? La propensión marginal a consumir, que es 0,78. Acá fíjense que se sigue cumpliendo lo que hablábamos antes. Primero que la propensión marginal a consumir es más chica, es 0,78, y la propensión media es 0,78 más este término. Y además se sigue dando una propensión marginal constante y media decreciente. A medida que aumentaba el ingreso, que aumenta este ingreso, todo este divisor se va a hacer cada vez más chico y se va a ir acercando a 0,78. Va a ir decreciendo. Es una función que es decreciente a medida que aumenta el ingreso. ¿Qué pasa en el largo plazo ahora? Que es las nuevas funciones estas en el consumo autónomo. Bueno, matemáticamente es lo mismo, la propensión media es el consumo sobre el ingreso, esto es C sobre el ingreso, esta con esta se te van, y nos va a que la propensión media es igual a la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es cómo varía mi consumo ante variaciones en el ingreso, que es el 0, la propensión marginal a consumir. Ambas son 0,88, ambas son constantes y son iguales. En el largo plazo, la propensión media y la propensión marginal son iguales y constantes. Son un número, 0,88. No importa el ingreso. Siempre, esto quiere decir, la diferencia es que a medida que aumenta el ingreso en una unidad, el 88% lo destino a consumir siempre. Y esto lo que me quiere decir es que si yo tengo un ingreso, por ejemplo, de 1.880, es la participación del consumo. El consumo es 880. Siempre el 88% va a representarme mi consumo. Y es algo constante. Esa es la diferencia fundamental entre el corto plazo y el largo plazo. Después nos dice acá, en base al ejercicio B, al anterior, al que teníamos ahí, responda verdadero o falso a las siguientes afirmaciones y justifique. Dice, la propensión marginal a consumir de la función de corto plazo es siempre mayor que la propensión marginal a consumir de la función de largo plazo. ¿Qué dicen ustedes ahí? La propensión marginal a consumir de corto plazo, fíjense, podemos hacer así, insertar propensión marginal a consumir de corto plazo. Es igual a, vamos arriba, la propensión marginal a consumir de corto plazo era 0,78. 0,78 en este ejemplo, en este ejercicio. Nos dice que es siempre mayor a la propensión marginal a consumir de largo plazo. Que la de largo plazo, por ejemplo, es 0,88. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en caso de que se les pregunte algo así. ¿Esto es verdadero o falso? 0,78. Falso. Falso. Bueno, tal cual. Vieron que por ahí, cuando uno la lee, es confusa. Ustedes lo que siempre tienen que hacer es ponerlo así. ¿Ves? Porque ahí ya está, listo, salió a la luz. Pero cuando uno la lee, empieza a confundir corto plazo, largo plazo, propensiones medias, propensiones marginales. Entonces uno siempre se tiene que ordenar. Obviamente que es falsa. Nada que ver, no tiene por qué ser mayor o menor, porque estas son las pendientes y esto va a depender mucho, como decíamos antes, del sector que estemos viendo, de las necesidades que estén insatisfechas cada sector, cómo es su propensión marginal a consumir. Después nos dice esta, la B, la propensión media a consumir de largo plazo es mayor que la propensión marginal a consumir de largo plazo. Bueno, la propensión media a consumir de largo plazo, vamos a sacarlo todo, buscamos,
cómo es la propensión media a consumir de largo plazo. Propensión media a consumir de largo plazo, 0,88. 0,88. Es mayor, más, que la propensión marginal a consumir de largo plazo. Propensión marginal a consumir de largo plazo, 0,88. En el largo plazo son iguales. Siempre, esto es siempre. Siempre son iguales. La propensión media y la propensión marginal a consumir y media en el largo plazo son iguales. Por lo tanto, esto es falso. No así en el corto plazo. Pero en el largo plazo son iguales siempre. Esto es, se dice, la propensión marginal a consumir corto plazo, y a largo plazo, la propensión marginal a consumir en el largo plazo, son iguales en un punto de ambas funciones. ¿Qué opinan ustedes de esto? Falso. Sí. Porque dijo recién que siempre son iguales en el largo plazo, entonces no podrían ser iguales en el corto plazo y a largo plazo. En el largo plazo son iguales la propensión marginal a consumir con la propensión media a consumir. Acá claro. Estamos hablando de proporciones marginales. En el corto y en el... Claro. Sé que si uno dice, son iguales en un punto de ambas funciones, en un punto que se cruzan, quisiera decir. Y en realidad no. Es confuso por esto. Uno se piensa que porque se cruzan en un punto, las propensiones de la de corto plazo y la de largo plazo, las propensiones marginales en algún punto son iguales. Pero ustedes recuerden siempre que en las funciones, la propensión marginal siempre fija. La propensión marginal en el corto plazo es 0,78 y en el largo plazo es 0,88. No se juntan nunca en ningún lado, son distintas. Lo que se junta es la función completa. Hay un punto donde la función de largo plazo se cruza con la función de corto plazo, que es lo que vemos acá. Pero no tiene nada que ver con las pendientes. La pendiente de esta función es distinta a la pendiente de esta función, en todos sus puntos. No hay que confundir eso. A eso va esta pregunta. Las pendientes son distintas, que es la propensión marginal a consumir en corto plazo y en largo plazo. Uno es 0,78 y la otra es 0,88. ¿Se cruzan en un punto? Sí, se cruzan en un punto la función consumo, no las propensiones marginales. ¿Sí? Por eso es falso. Eso tiene que quedar claro. Bueno. Ahí está. Bien. De esto no hay nada más. ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Bien. Sí. Bien. Bien. El ejercicio 5 dice, acá vamos a cambiar un poco de cómo estamos haciendo los ejercicios y vamos a sacar un consumo global, que se llama, ¿no? Dice, en una economía hipotética, el 40% del ingreso es percibido por asalariados, gente que tiene un salario, vamos a tener, esto en general pasa en la realidad, ¿no? Hay distintas funciones de consumo. Obviamente que cada persona tiene una función de consumo en particular. Para hacer un estudio desde el gobierno, para hacer una política que incentiva el consumo, es muy complicado analizar cada función de consumo en particular. Lo que se hace es agarrar sectores. ¿Qué función de consumo tendrá el grupo de, en este caso, asalariados? ¿Y qué función de consumo tendrá el de no asalariados? También se hace funciones de consumo con estos grupos de acuerdo al ingreso. Los más pobres, sectores medios y los más ricos. Y se estima cómo más o menos son las funciones de consumo. Obviamente que son todas estimaciones. No se puede tener el cálculo de una función de consumo por cada persona. En este caso, lo que se hace es el 40% de una función de consumo de asalariados y una función de consumo de no asalariados. Entonces dice que los asalariados tienen un consumo autónomo de 2.000 y una propensión marginal a consumir del 85%. Mientras que los no asalariados, que son el otro
el otro porcentaje de la población, si el 60-40% son asalariados, el 60% son no asalariados, tienen un consumo autónomo de 2.200 y una propensión marginal a consumir de 0,65. Entonces lo que nos pide es averiguar cuál es la función de consumo global de esta economía. Para averiguar la función de consumo global lo que tenemos que hacer es sumarlas. Primero, armar la función de consumo y luego sumarla. Acá tenemos la función de consumo de los asalariados. Consumo autónomo 2.000, propensión marginal a consumir 0,85 del ingreso, pero a esto, que es la proporción del ingreso que consumen estos asalariados, hay que ponerle que esto representa el 40% de la población. No es que toda la población, porque esto a veces se utiliza para algún tipo de política, no es que toda la población total actúa de que si aumenta el ingreso en $1, el 85% o 0,85 centavos aumenta el consumo. Solo hace eso el 40% de la población. ¿Sí? Entonces hay que aplicarle el 40% de la población. La otra función, que esto como es autónomo y no depende del ingreso, no lo vamos a afectar al 40%, porque ningún tipo de política me afecta a esto. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista del gobierno, de realizar algún tipo de política redistributiva, de aumentar el ingreso a uno mediante alguna redistribución del ingreso con subsidio o baja de impuestos, y a otro sector aumentarle los impuestos, sacarle los subsidios, ese tipo de políticas. Entonces quiero ver más o menos cómo puedo incentivar el consumo a través de este tipo de políticas de redistribución del ingreso, y lo único que afecta es el ingreso. Yo no afecto esto. Esto depende de quién te presta, quién no te presta, de tu papá, no hay una afectación de modificación por el ingreso. Por eso no se multiplica por la proporción que estos consumidores representan. Y la función de consumo de los no asalariados tienen un consumo autónomo de 2.200 y una propensión marginal a consumir de 0,65 del ingreso, y esto está afectado al 60% de la población. O sea, el 60% de la población para mí funciona de esa manera. Tiene una propensión marginal a consumir del 65%. Lo que yo tengo acá es la multiplicación de esto, 0,4 por 0,85 y 0,6 por 0,65. Para sacar la función de consumo global de esta economía se suma. Sumo consumos autónomos, 4.200, y sumo estas propensiones acá con afectación de la participación que tiene cada uno en la economía. Sería 0,34 más 0,39. Y me da 0,73 del ingreso. Esta sería una función de consumo estimada para esta economía. Y a la vez puedo sacar el ahorro global de esta economía, ¿no? La contracara, el menos consumo autónomo más lo que me resta para llegar a 1, el 73% de esta economía se destina a consumir, y el 27% en promedio, porque estamos hablando en promedio con las ponderaciones estas de la proporción de la gente de estos dos sectores, se destina a ahorrar. Entonces, de esta manera se intentan por lo menos hacer estudios a ver cómo es el comportamiento de las personas, de la economía en general, para hacer aumentar el consumo y de esa manera la demanda agregada y de esa manera el producto. Como uno de los componentes principales, el consumo de la demanda agregada. Después dice esto, ¿no? Que estábamos hablando un poco ahora. ¿Qué sucede en esta economía de consumo global si se aplica una política de redistribución del ingreso a favor de los asalariados? A favor de los asalariados, si esto es una economía donde contemplamos todos los sectores, si yo le doy a los asalariados algo, a través de subsidios o baja de impuestos, se lo tengo que estar sacando a otro sector. En este caso serían los no asalariados. Entonces, habría que ver si a esta economía en su conjunto, por ahí, le conviene una política o sea, le conviene en el sentido de que me va a aumentar el consumo global, ¿no? Para que de esa manera me aumente el consumo autónomo, la demanda agregada, y de esa manera el producto, o el PBI. Entonces lo que hay que analizar un poco acá es bastante jugado el análisis, porque uno está haciendo muchos supuestos, pero supongamos que uno puede decir, bueno, si yo le saco a los no asalariados y le doy un ingreso a los asalariados, estos tienen una propensión marginal a consumir mayor, ¿no? O sea, de ese ingreso que yo le voy a dar, el 85% lo van a destinar a consumo, lo cual
me viene bien porque me aumenta el consumo. Pero la otra cara sería que esta gente me representa el 40% de la población. Mientras que a estos que les saco, que son los no asalariados, me van a dejar de consumir el 65%. ¿Por qué? Porque yo les voy a sacar ingreso, por ejemplo, para dárselos a asalariados. Y estos son el 60% de la población, lo cual me va a disminuir el consumo. Entonces, hay que ver qué tipo de política yo tengo que hacer acá para tratar de aumentar el consumo de estos 40%, porque tienen el 85% que destinan a consumo, lo cual es lo que yo estoy buscando, darle ingresos a los que mayores consumen, si es que mi objetivo es aumentar el consumo, pero ojo, porque, ojo de dónde lo saco, porque por ahí, si uno lo saca de los no asalariados, en este ejemplo, en este ejercicio, podría estar afectando el consumo en mayor medida. Tienen una propensión marginal a consumir menor, pero tienen una representación mayor, que en definitiva termina siendo, entre la proporción que tienen en la economía y la propensión marginal a consumir, un peso en el ingreso mayor que los asalariados. Entonces, cuando se hace este tipo de políticas, uno tiene que ver a qué sector le saca ingresos para darle a otro sector. Porque todo esto después termina afectando todo. Uno puede querer aumentar el consumo, pero si por ahí lo hace mal, termina quizás no aumentando el consumo. O se les puede dar también a los que tienen no una propensión marginal a consumir tan grande, sino una propensión marginal a consumir menor. ¿Esto qué me va a hacer? Que me aumente quizás más la propensión marginal a ahorrar, ¿no? Y si me aumenta la propensión marginal a ahorrar, aumentaría el ahorro y no el consumo, que por ahí no es el objetivo que estoy buscando. Pero por ahí también habría que ver que si me aumenta el ahorro, aumenta la inversión. Eso ustedes después más adelante van a tener como más instrumentos para hacer este tipo de análisis. Acá estamos muy acotados para este tipo de análisis porque todavía muchas de las otras cosas todavía no las llegamos a ver. A medida que nos vayamos metiendo en el recorrido de las unidades y de la materia, ustedes van a tener un aspecto más amplio de cómo son la relación con todas las unidades y que más ahorro quizás signifique también más inversión, y con esa más inversión uno podría, no sé, estoy mirando y uno podría decir, bueno, se abren más fábricas, podría tener más empleo y eso también me va a generar más consumo indirectamente, por ejemplo. Entonces hay que analizar no solamente el aumento del consumo, sino la afectación hacia el ahorro. ¿Cuántos son las propensiones marginales a consumir y cuántos son las propensiones marginales a ahorrar? ¿Qué me puede llegar? O capaz que aumenta el ahorro, pero no hay inversión. Entonces no me conviene tanto, porque a mí me conviene aumentar el ahorro, pero no el ahorro que la gente se deja abajo del colchón. A mí me conviene aumentar el ahorro, si el ahorro está en un banco, yo puedo prestar para proyectos de inversión productivo. Entonces hay muchas cuestiones, entonces hay que ver también cómo funciona el sistema financiero. Hay muchas cuestiones que se empiezan a mezclar en los tipos de política. Es decir, cuando uno hace una política de redistribución de ingresos no son sencillas, porque son muchas estimaciones, la economía es muy compleja y lo que hay que hacer es modelos muy simplificados de la realidad. Y por ahí hay mucha relación con todas las variables, que van a ver ustedes, a medida que vayamos desarrollando, como les comentaba recién, cómo todas las variables están relacionadas y cómo uno puede fomentar la demanda agregada, que es uno de los indicios o una de las políticas que hay para aumentar el producto, ¿no? El crecimiento de un país. Pero tienen que ir viendo todas las otras variables también que tiene la demanda agregada, que las van a ir viendo a medida que vayamos adelantando la materia, que están todas relacionadas con todo. Acá no hay cosas que yo muevo una ficha y no pasa nada con el resto. A mover una ficha se me mueve todo el resto y tenemos que ver si termina siendo finalmente beneficioso o no. Por eso es algo esto que es para comentar y para charlar y que para ustedes también, a medida que después vayan avanzando en la materia, se ven dando cuenta de cómo pueden ser políticas redistributivas del ingreso, considerando no solamente el consumo, sino el ingreso, el gasto público, todas esas cosas que influyen en la demanda agregada, que es el fin que queremos de última, incrementar la demanda agregada para que se incremente el producto, ¿no? Una política keynesiana pura. Keynes decía eso, ¿no? Pero también hay muchas cosas atrás, no es todo tan sencillo, si no se haría ya está, y no es todo tan sencillo.
Pero bueno, esto es más que nada para que se charle, para que ustedes lo piensen, y nada. Una cosa es sacarla matemáticamente a la función de consumo global, y otra cosa es tratar de implementar una política en base a eso, ¿no? El ejercicio 6, sí, yo lo quisiera hacer, así cortamos con esto de, como empezamos y cuarto, nos quedamos hasta y cuarto un poquito más, así terminamos el ejercicio 6, que es muy parecido al anterior, y después ya dejamos para mañana, nos metemos de lleno en las políticas, todas las que son las teorías de largo plazo. La de Milton Friedman, del ingreso permanente, y la del ciclo vital de Franco Modigliani. Las cortamos bien a ambas clases. Sí, esto es un poco, también vimos un poco de largo plazo, pero era el inicio de largo plazo, ¿no? A partir de eso de Kuznets, que hace de la función de consumo de largo plazo sin el consumo autónomo, empiezan a surgir muchísimos autores, como Modigliani, como Milton Friedman y muchos otros, tratando de explicar esta función de consumo de largo plazo. Pero ahora vamos a hacer, es muy parecido al anterior. Acá esta economía hipotética dice que está compuesta por 10.000 habitantes, la economía total tiene 10.000 habitantes, y nos dice que tenemos 3 sectores, los sectores ricos, los sectores medios y los sectores pobres. 1.500 personas pertenecen al sector más pudiente, o sea, los ricos son 1.500. Tienen un ingreso per cápita de 700. Ingreso per cápita, el ingreso por persona sería, ¿no? Un ingreso por persona de 700. Un consumo autónomo de 800. Consumo autónomo es este, de 800. Y una propensión marginal a consumir del 40% de su ingreso sectorial, o sea, de 0,4. Un 40% de su ingreso destinan a consumo. El otro sector son 2.000. 2.000 pertenecen al sector de ingresos medios, de clase media. Tienen un ingreso per cápita de 200. Cada uno tiene un ingreso por persona per cápita de 200 pesos. Un consumo autónomo de 300 y ahorran el 40 centavos por cada peso en que se incrementa el ingreso. O sea, por cada peso que se incrementa el ingreso, 40 centavos lo ahorran. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir es el 60%, o 60 centavos, 0,6. De estas cosas tienen que tener cuidado cuando se redacta un ejercicio, que no son cosas difíciles, pero son cosas que confunden a veces. Y cuando uno viene rápido, sobre todo en un parcial, pone 40 centavos, 0,4. Está hablando que ahorran 40 centavos de cada peso. Por lo tanto, los 60 centavos lo consumen. Y 6.500 pertenecen al sector más pobre. Tienen un ingreso per cápita, cada uno cobra 100 pesos, un consumo autónomo de 200 y consumen 98 centavos por cada peso que se le incrementa su ingreso. Por cada peso que se le incrementa su ingreso, 98 centavos lo destinan a consumir. O sea, tienen una propensión marginal a consumir de 0,98. Profe, esto lo suben, tengo que irme a trabajar y tengo que salir de la clase. Sí, no subo más resumido, sí subo todos los resultados de los ejercicios. No subo todo lo que es que yo acoto o las cosas que voy, todo esto lo limpio y sí lo subo. No subo, por ejemplo, las explicaciones y todo esto de teoría que lo tienen en teoría, digamos. Porque para mí es un resumen acá. Para no confundirlos. Eso lo tienen que ver de lo que les subieron de teoría. Pero después todo lo que es práctica, sí, quédate tranquila que subo. Todo esto, por ejemplo, todo esto lo voy a subir. Así que van a estar todos los ejercicios resueltos. Quédense tranquilos con eso que lo van a tener. Bueno, la suma de toda la población obviamente nos tienen que dar los 10.000. El ingreso total es el ingreso total de este sector. Si cada uno cobra 700 y son 1.500, acá lo que hay que hacer es la 1.500 por 700, para saber cuánto es el ingreso total de este sector. Del PBI, por ejemplo, cuánto es lo que se referencia a los ricos, cuánto generan estos ricos. Entonces, esto sería
50.000. Vamos a poner ahí abajo. Bien. ¿Esto cuánto es el ingreso total que genera la población de clases medias? Bueno, cada uno cobra 200 y son 2.000. Por lo tanto, son 2.000 por 200. O sea que esto es la suma 400.000. Estos, cada uno cobra 100, pero son 6.500. Por lo tanto, estos, los pobres, digamos, generan 650.000 del ingreso total. El ingreso total, entonces, de esta economía, lo que se genera en esta economía, es la suma de los tres. 1.400.000 y 650.000. Eso nos da 2.100.000. Es la suma, nada más. Y acá lo que vamos a ver es la participación, entonces, que tiene cada uno. Lo que veíamos en el otro ejercicio del 40% y del 60%. Bueno, esto genera 1.050.000 de 2.100.000. Entonces sería 0,50 dividido los 2 millones. 100, ¿no? Por 100, esto es por 100, ¿no? Y esto les va a dar, esto es por 100, para que nos dé porcentaje, y esto tiene una participación del 50%. Si le da con decimales, los redondea, en la mitad justo, ¿no? Estos participan en la generación de este ingreso en el 50%, los sectores ricos. Los sectores pobres hacemos lo mismo. ¿Cuánto representa 400.000 en 2.100.000? Y esto les va a dar el 19%. Y esto, los 650.000 sobre los 2.100.000, les va a dar el 31% restante. Esto es como se divide la torta, digamos, ¿no? Acá los ricos, el sector rico se estaría llevando el 50%, los medios el 19% y los pobres el 31%. Acá tenemos la participación, entonces, que es lo que después nos va a afectar en la función. Y acá tenemos que armar, tenemos un consumo autónomo de 800, una propensión marginal a consumir de 0,4, y acá tenemos que armar la participación. ¿Qué es esto? Esto que teníamos acá. Esto. La participación, que es esto, por la propensión marginal a consumir. Es lo mismo que teníamos en el otro ejercicio. Sería el 50%, 0,5, por 0,4, que es la propensión marginal a consumir. Y esto nos da 0,200, o 20. Esto es para armar, lo pueden armar directamente como yo lo armé antes allá, o lo pueden calcular directamente. Esto sería 0,19 por el 0,6. Y esto les va a dar 0,1114. Y acá tendríamos el 0,31, que es lo que representa por la propensión marginal a consumir. Y esto les daría 0,303. La suma de todo esto nos da, después nos sirve para sacar el consumo total. Entonces, cuando tenemos que armar la función de consumo de los ricos, nos va a dar, esto es consumo de ricos. Consumo autónomo, 800, más, acá pueden poner 0,4 por 0,5, que es la participación que tienen por la propensión marginal a consumir, pero ya después lo van a tener que calcular. Entonces lo que hicimos acá fue calcularlo antes, entonces directamente acá ponen 0,20, que es el cálculo que hicimos acá. Por el ingreso. Esta es la de los ricos. El consumo, la que estimamos del consumo de la clase media es 300 de consumo autónomo más 114, 0,114 del ingreso. Y acá tenemos la función de consumo de los pobres. Entonces tenemos consumo autónomo 200 más esta propensión marginal a consumir, incluida la proporción, es la proporción que representan 0,3 del ingreso. Y acá tienen todas las funciones de consumo de los distintos sectores de esta economía que se estimó. Para sacar la función de consumo total, lo que tienen que hacer nada más es la suma. Acá hacemos 800 más 200 más 300 son 1.300 de consumo autónomo
más la suma de todo esto, que es la que teníamos acá. 0,618 del ingreso. Y ahí tenemos la función de consumo de cada uno de los sectores y la función de consumo total de la economía. Y cómo se obtiene. Esto después lo que se utiliza es para lo mismo que hablamos antes, para hacer distintos tipos de políticas. ¿Cómo podemos hacer una política de redistribución del ingreso? Por ejemplo, sacarle un poco más a los ricos y pasarle, perdón, esto acá está mal, esto es pobres. Pasar a los pobres, y si eso va a terminar afectando y aumentando el consumo global, que es, en definitiva, lo que se busca siempre, aumentar el consumo de la economía, para que eso aumente la demanda agregada y eso aumente el producto o el PBI de un país. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda de esto? Hasta este ejercicio llegamos hoy. ¿Les quedó alguna duda de esto? No, profe. Bien, hasta acá, igual esto lo van a tener yo se los voy a subir y todo para ver, por ahí son muchos números, pero después van a ver que la función de consumo se arma siempre igual, lo único que tienen que ver es qué proporción representa estos grupos, ¿no? Porque eso influye, no es lo mismo que sean el 10% que sean el 90% en las políticas. Esto a veces se los hacemos así porque muchas veces en los parciales cuando se toman de esta manera, que tienen que calcular esto. Por eso hacemos los ejercicios también así, para que ustedes se vayan familiarizando en las participaciones, en cómo sacar la participación de cada grupo y cómo obtener distintas funciones de consumo. En este caso, de 3 sectores distintos. Hasta acá llegamos con todo lo que es función de consumo keynesiana, de corto plazo. Todas estas son funciones de consumo keynesiana, y vimos un puchito de lo que fue cuando Simon Kuznets hace el estudio ese de una función de consumo de largo plazo y ve que no tiene el consumo autónomo y no se da lo que decía Keynes de la propensión media a consumir decreciendo. Y ahí empieza toda una revolución del dilema del consumo para tratar de estimar el consumo de largo plazo, que es lo que vamos a ver mañana. 2 teorías, 2 personas que intentan explicar cómo funciona el consumo en el largo plazo para las personas, cómo las personas planifican su consumo, no en el corto plazo, como decía Keynes, sino en el largo plazo. Y lo vamos a ver, ustedes ya lo vieron en teoría, y ahora lo vamos a ver un poco con la práctica. Así que, si no tienen ninguna duda, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Si tienen alguna duda, adelante. Profe, yo tengo una duda, pero no es relacionado a los ejercicios, sino propio de la materia. Es porque no pude conectarme para ver las novedades en Facebook. Pero no sé cómo es eso. En Facebook. Claro, no puedo ver las novedades ni los trabajos que sube y eso. ¿Por? ¿No te aceptaron? No me aceptaron por eso. Ah, bien. Bueno, veo si yo me puedo meter, y si no le digo a Rosana, que por ahí es la que ella tiene la clave para ingresar, y para que te acepten, sobre todo ahora, porque siempre se suben en los 2 lados, en Facebook, porque algunos usan una cosa, y en Petco seguro. Pero bueno, por unos días Petco va a estar caída, así que nuestra única conexión es Facebook. Así que yo le voy a avisar a Rosana, y si no, voy a ver si yo tengo la contraseña o algo para poder meterme y aceptar a todos los que están pendientes de aceptarlos. Bueno, sí, por favor, gracias. Dale, listo. Bueno, chicos, nos vemos mañana si no tienen ninguna consulta. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, chicos, hasta mañana. Gracias.